Ok, listo. Pues bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Vamos a seguir platicando del libro Disculpa tu vida te está esperando. Vamos en el capítulo 11, el penúltimo, ya nada más nos falta un capítulo. Y el capítulo de hoy se llama Tu bienestar y la ley de la atracción, ¿vale? Entonces, vamos a hablar acerca de este capítulo. Y este capítulo habla justamente de el bienestar y del mundo que nos rodea y de las circunstancias que pasan en el mundo. Y nos va a aclarar un poquito de muchas dudas que surgen en nuestro día a día de cómo es que todo esto de la ley de la atracción me afecta a mí, afecta a los demás y afecta al mundo en general. ¿Sale? Entonces, cuando estamos vibrando positivo y sintiéndonos bien o entusiasmados o apreciando algo, cuando estamos bien conectados y enfocados en el placer de nuestros deseos y estamos permitiendo que toda esta energía primaria fluya a través de nosotros, cuando estamos en este estado de literalmente estar vibrando en positivo y estar enfocándonos en todo aquello que nos hace sentir bien, entonces no habrá nada, absolutamente nada que pueda hacerte daño. Literalmente es como cuando vibras en positivo. O sea, si ya hemos estado hablando mucho de cómo afecta la ley de la atracción y hemos hablado que la ley de la atracción, literalmente en cómo estamos vibrando es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Es decir, cómo nos estamos sintiendo es lo que estamos atrayendo, ¿cierto? Es decir, si estamos vibrando bonito, si estamos vibrando en positivo, quiere decir que estamos en un estado de conciencia o estamos en un estado de sentirnos bien. Cuando estamos en un estado de vibración o de baja frecuencia, de vibración negativa, por así ponerla, o de baja frecuencia, entonces estamos enfocados en todo aquello que nos genera temor, que nos genera un malestar, que viene del miedo. Y entonces, literalmente, todo lo que hemos estado viendo es que todo aquello lo que tú estás sintiendo genera una vibración y esa vibración atrae exactamente lo mismo lo que tú estás vibrando. Es decir, si estás vibrando cosas bonitas, evidentemente vas a traer cosas bonitas a tu vida. Pero si estás vibrando de cierta negatividad y estás pensando constantemente cosas negativas o cosas de miedo, vas a traer eso a tu vida. Cuando tú estás en un estado en donde estás vibrando constantemente, en un estado positivo, en un estado de alta vibración, en un estado de amor, en un estado de conciencia, entonces prácticamente te vuelves como, eh, ¿cómo decirlo? Como generas como una protección ante cualquier daño ante lo externo, porque ya no existe espacio para algo negativo en tu vida. Entonces, cuando estamos en ese estado, estamos viviendo y estamos fluyendo con nuestra energía vital, con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero ser, que es esta energía de nuestro interior, de nuestro propio ser omnipotente. Y el ser omnipotente, tu ser interior, tu energía interior, esta luz infinita que está dentro de todos nosotros, esta llama de nuestro interior, no conoce de vibraciones negativas. Entonces, cuando tú estás totalmente conectado, gracias Lulu, justamente esa es la palabra que estaba buscando, te vuelves inmune. Eso, gracias, ¿no? Entonces, cuando tú estás conectado a esta fuente de energía vital, que literalmente es como si estuvieras conectado directamente a Dios, al universo, al creador, a lo que sea que tú creas de energía positiva, entonces prácticamente no existe esta vibración negativa ya en tu vida. Te vuelves inmune. Por eso la frase de Cristo de si Dios contigo, ¿quién contra ti?
¿Por qué creen que sea? O sea, no es una cosa de la Biblia o de todas las enseñanzas de Cristo. Hay muchísimo que aprender sin meterme en temas de religión, ¿eh? Y hay muchísimo que aprender, pero viéndolo mucho a un estado muchísimo más profundo. Justamente de aquí viene esta frase de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y el Dios conmigo no es Dios, un Dios externo al que tengo que rezarle para pedirle las cosas, sino es el Dios interno que hay dentro de mí. Porque si yo creo en Dios o lo que sea que tú estés creyendo, que vamos a ponerle la palabra Dios a eso más grande que nosotros, entonces, si pensamos en eso, entonces somos conscientes que ese ser, esa luz, esa energía, nos creó a nosotros. Y si nos creó a nosotros, entonces esa chispa divina está dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, el si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es reconocer que esa chispa divina, que esa fuente creadora está dentro de ti y es parte de ti. No es externo. Ojo, esto es súper importante porque generalmente vemos a Dios, vemos al creador, vemos a el universo, la energía, todo externo a nosotros, lo vemos muy lejano, cuando no es así. Esa energía, esa, lo que sea, como tú le quieras llamar, vive dentro de ti. Y cuando lo reconoces, estás conectado a él. Y cuando estás conectado a él, entonces literalmente te vuelves inmune y entonces sale a reducir esta frase de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Y no me acuerdo si la vez pasada les comentaba justamente, o si fue la clase Iluminando al Mundo, ya ni me acuerdo porque luego ya no sé qué doy en cada lado, pero les hablaba justamente de esta parte de que existen muchas evidencias en donde ha habido catástrofes, por ejemplo, naturales, en donde todo alrededor está hecho caos y justamente una casa en específico no le pasó absolutamente nada. ¿No? O creo que hay una historia, creo que no me acuerdo si fue en Japón o en dónde, donde cayó una bomba y justamente un monasterio, perdón, de monjes, no le pasó absolutamente nada, que estaban justamente en un estado meditativo en ese momento. Entonces, es esa parte en donde cuando tú estás realmente conectado a esta energía desde tu interior, no desde lo exterior, decir, yo creo en Dios y voy todos los días a la iglesia y lo que sea. No, cuando estás conectado a esta energía interior, cuando reconoces que Dios y esta energía creadora está en ti, y entonces la reconoces y te das cuenta que todo a tu entorno fue creado por Dios y que literalmente todo nuestro entorno es un milagro, entonces conectas con esta verdadera esencia y tu enfoque se vuelve una vibración de amor, una vibración de alta frecuencia y no una de miedo. Cuando eso sucede, entonces literalmente nos volvemos una expresión física de bienestar interminable. Es como si tuvieras una armadura de protección y te volvieras inmune a cualquier cosa dañina hacia tu ser y hacia tu entorno si eres capaz de expandir esta energía. Entonces, este capítulo nos habla justamente de esta parte, de que seamos conscientes de cómo estamos vibrando y que tú tienes el poder y que tú tienes en tus manos la respuesta para generar el bienestar en tu vida. Y no solamente en tu vida, en tu entorno. Y yo hago mucho hincapié en eso, y esa es una de las razones que siempre lo repito, por la cual generé yo tanto el grupo de Vibremos Juntos como el de Iluminando al Mundo. Porque mi propósito es que cada vez seamos más conscientes de que nosotros somos creadores y que nosotros somos los responsables de lo que está sucediendo en el mundo, que nosotros sumamos o restamos, de hacernos conscientes que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro entorno si así lo decidimos, a través de elegir justamente conectarnos a esta energía divina y vibrar
en amor y no vibrar en miedo. Entonces, en este capítulo nos invitan justamente a responder, o en este capítulo responden muchas dudas que surgen cuando se habla de la ley de la atracción, como por ejemplo, ¿qué pasa con todas estas cosas terribles que pasan en el mundo? ¿Por qué pasan todas estas cosas terribles en el mundo? Y aquí está la respuesta. Cuando nos sentimos bien, felices, completos, entusiastas, amorosos, agradecidos, plenos, como individuo o como grupo, estamos invitando a nuestra vida cosas buenas, experiencias agradables. Pero cuando nos sentimos mal, amargados, culpables, resentidos, agobiados, tristes, enojados, resentidos, celosos, posesivos, eh, pobres, toda la parte que nos hace sentir mal, que creo que ya la conocemos y la dominamos en excelencia todos. Entonces, ya sea también como individuo o como grupo, estás literalmente invitando todas esas malas experiencias a tu vida, pero no solamente a tu vida, a tu entorno. Y es aquí donde hago mucho hincapié de que nosotros sumamos o restamos, porque tu energía negativa, cuando estás preocupado, cuando estás enojado, cuando estás celoso, cuando estás, todo lo que viene o te hace sentir mal, entonces estás sumando a la energía del mundo, porque recuerda que somos co-creadores y la energía se suma, se multiplica. Entonces, tu energía negativa más la energía negativa de todos los del planeta, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve una gran bola de energía negativa que atrae hacia todos nosotros experiencias y vivencias de forma negativa. Entonces, por eso yo siempre les digo y les pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sumando o estás restando? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Sumas o restas? Cuando estás vibrando en positivo, estás sumando no solamente a tu vida, sino al entorno, al mundo. Entonces, cuando estamos vibrando negativo, cuando estamos vibrando bajo, atraemos todas estas cosas terribles a tu vida y a tu entorno, al mundo en general. Cuando mentalmente estás en un estado de víctima o estás vibrando en emociones negativas que literalmente coinciden con la frecuencia de otra persona, es ahí cuando te suceden cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te ataca a ti como un tercero, cuando alguien se ve involucrado en un tercero, quiere decir que ambos estaban en la misma frecuencia. Y no quiere decir que necesariamente en ese momento, pero una acumulación de energía de tiempo atrás o en ese momento también puede ser, eh, tú estabas vibrando de cierta forma negativa y se juntó con esta vibración de forma negativa de tu atacante, entonces se juntan y entonces sucede una agresión hacia tu persona. Porque literalmente todas y cada una de tus emociones crean las experiencias de tu vida. Entonces, no es casualidad que te asalten, no es casualidad que se te ponche una llanta, no es casualidad que choques, no es cosa, o sea, tú lo generas. Todo este tipo de cosas de accidentes o de cosas que suceden como catástrofe y cosas terribles que involucran más de una persona, es porque somos co-creadores, porque tu energía se conecta con la energía de otra persona que está vibrando exactamente lo mismo. Entonces, se juntan y se genera esta mala experiencia, ¿no? Y ahora ustedes me preguntarán, y por ejemplo, con los niños, ¿cómo es? ¿No? O sea, ¿cómo puede un niño estar vibrando negativo y atraer cosas terribles como enfermedades, como violaciones, como maltratos, como qué sé yo? Bueno, pues tristemente, regresando al punto de la cocreación, es que los niños
generalmente lo que sucede es que captan la vibración negativa de su entorno, de la gente que los está criando, inclusive antes de nacer. Y esas vibraciones se quedan en ellos y crecen con esta relación directa con la vibración de las personas que los está criando. Entonces, si están rodeados de un ambiente constante donde existe miedo, donde existe vibraciones de baja frecuencia, entonces desafortunadamente el niño, ¿cómo crees que va a crecer? Pensando bien positivo y siendo amor y vibrando en luz y mandando corazoncitos y besitos a todos. No, ¿verdad? Inconscientemente el niño adopta lo que está viviendo a su alrededor, lo que está en su entorno. Entonces, desafortunadamente, el niño se vuelve víctima de la vibración de su entorno y cuando crece sigue siendo víctima hasta que decide dejarlo de hacer si es que se da cuenta, si es que llega a un nivel de conciencia donde se da cuenta o reconoce que existe dos opciones, seguir siendo víctima o cambiar. Entonces, tristemente, una de las razones por las cuales suceden este tipo de cosas es porque los niños se ven envueltos en este tipo de circunstancias. Y algo que quiero hacer hincapié, y también lo comenté la clase pasada, es que una cosa es que tú veas a una persona súper positiva, súper amorosa, súper etcétera, y otra cosa es lo que sucede acá dentro en cada una de las personas. Porque también dirás, bueno, es que yo conozco gente que es súper hermosa, que son divinos con sus hijos, que son excelentes personas, que ayudan a los demás, etcétera, y aún así, pues sus hijos tienen situaciones complicadas. Ok, puede ser que sean ellos increíbles seres humanos, pero ¿qué es lo que está sucediendo dentro de ellos aquí? Si están viviendo con miedos, con carencias, con lo que sea, y no están conectado a esta fuente de vibración, entonces desafortunadamente todo eso, de forma consciente o inconsciente, pues se ve afectado en los niños. Entonces, una forma, por ejemplo, de ayudar a todas estas, no solamente a los niños o a cualquier persona que esté viviendo una situación complicada, entonces una de las opciones de lo que puedes hacer es justamente envolver a los niños o a esta persona a través de tus pensamientos, con vibraciones de amor, con pensamientos de amor, porque tristemente y terriblemente tenemos este pésimo hábito de que cuando a alguien le pasa algo malo, empezamos a hablar de ello y lo victimizamos más. Ay, es que pobrecito, ay, no, es que horror, ¿cómo pudo vivir eso? No, es que mira, y fuera de ayudar eso, estás sumando más a su energía negativa. Y fuera de ayudarlo y ayudarlo a crecer y a salir adelante, lo único que estás haciendo es que le estás restando. Entonces, si quieres ayudar y quieres aportar algo, deja de victimizar a la otra persona, deja de hacer más grande lo que esa persona vivió y en lugar de eso, apóyalos con un pensamiento de amor. Ya sea que se lo digas personalmente o si no lo puedes hacer o no lo quieres hacer, simplemente a través de tus pensamientos, porque eso va a ayudar a sumarles y no a restarles. Entonces, una de las peores cosas que hacemos justamente es que cuando algo no nos gusta o no estamos de acuerdo con algo, o justamente cuando a alguien le pasa algo, lo primero que hacemos es señalar ese algo con vibraciones negativas como de culpa, como qué terrible es eso, no es justo, te quejas, etcétera, etcétera. Y eso lo único que hace es que fluya más de la misma energía negativa a esa persona o esa circunstancia. Y lo que único que vas a hacer es vas a hacer más grande y más fuerte eso que no queremos, eso que estamos evitando y, y que no queremos en nuestra vida. Entonces, tenemos que entender y hacernos responsables que literalmente todo lo terrible que pasa en nuestro entorno, todo aquello de lo que nos quejamos constantemente, ha sido creado por nosotros. Nosotros somos los culpables de lo que está sucediendo.
Si en algún momento tú has pensado negativo, si en algún momento te has sentido enojado, si en algún momento has mentado a la madre, si en algún momento te has sentido triste, si en algún momento has sentido celos, si en algún momento eh, te has generado juicios de otras personas o hacia ti mismo, todo eso ha generado todo lo que está viviendo, lo que vivimos en nuestro entorno, todo lo terrible que sucede en nuestro entorno. Nosotros somos los creadores de eso. Y es importante que nos hagamos conscientes, nos hagamos responsables de esta circunstancia. Entonces, si queremos un cambio en nuestra vida y en nuestro entorno, tenemos que cambiar nosotros primero. Porque, repito y insisto, somos co-creadores, no solamente de nuestra realidad, sino la realidad de nuestro entorno. Entonces, hay que empezar a vibrar positivo, a sentirnos bien, a soñar despierto, a fantasear en cómo te gustaría que fuera el mundo. ¿No te gusta de algo de tu entorno, de algo que está sucediendo? Deja de hablar de eso, deja de darle poder y en lugar de ello, enfócate y visualiza cómo te gustaría que fuera. Genera energía positiva. No, te cuesta mucho trabajo visualizar y fantasear y generar estas visualizaciones positivas. Bueno, entonces enfócate en estar bien. Enfócate en vibrar positivo y en el momento en el que sientas este rush y esta necesidad de ser víctima y de vibrar negativo, para y cambia tus pensamientos. Porque es tan fácil como decidir y parar y decir, ok, está viniendo toda la basura mental, no quiero esto, cambio de pensamiento, me distraigo o hago otra cosa para que estos pensamientos no lleguen a mi mente. ¿No? O sea, por ejemplo, si estoy constantemente, si está llegando este pensamiento negativo a mi mente o está llegando todas estas vibraciones de baja frecuencia, entonces la reconozco primero. Ya estoy reconociendo que está llegando toda esa parte de víctima, toda esta basura mental, todas estas creencias limitantes, todo lo que venimos, todo el veneno emocional que venimos cargando. Entonces lo que hago es parar, reconocerlo y parar. ¿Y cuál es el siguiente paso? Tomar acción. ¿Cómo tomo acción? Pues cambio de pensamiento o me pongo a hacer algo que desbloquee o que quite ese pensamiento. Entonces, ¿cómo hago para que mi mente deje de hablarme? Haz algo que te mantenga súper entretenido y vas a ver cómo tus pensamientos no te van a llegar. Porque, ¿qué pasa cuando estás súper metido en algo? Tu mente no te está hablando, ¿cierto? O sea, cuando estás súper metido en algo que o que te gusta o que el trabajo, lo que sea, tu mente no tiene espacio para decirte. Entonces, toma acción. Toma acción y empieza a hacer cosas en donde no puede entrar tu mente o cambia tus pensamientos. Tan fácil como es, me traigo un recuerdo que me haga sentir bien o pongo música, me pongo a bailar, qué sé yo. El tema es que tan dispuesto estás, porque muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo, porque es mucho más fácil ser víctima, hacernos responsables de nuestra vida y de lo que estamos generando. Entonces, literalmente, si quieres cambiar algo, tienes que modificar la forma en la que estás pensando acerca de eso. O sea, literalmente la razón por la cual todo está saliéndose de control en el mundo, por ejemplo, son los medios de comunicación. ¿No? Esa es una de las principales causas por las cuales sigue y seguirá existiendo caos en este mundo, porque literalmente los medios de comunicación solamente se enfocan en todo lo terrible que está pasando en nuestro entorno. Y nos ha generado este hábito en la cual nosotros nos enfoquemos también en todo lo terrible que sucede en nuestro entorno. Y en cuanto más nos involucremos y hablemos y pensemos en todo aquello terrible, entonces más grande lo vamos a hacer. Entonces, estar en contra, juzgar, criticar, hablar de algo que no te gusta, no lo va a mejorar, al contrario, lo va a empeorar. Y el claro ejemplo está en lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Seguimos envueltos en esta pandemia porque la gente es el tema de conversación todos los días de que si ya se te murió, que si la vacuna, que si, ¿no? O sea, es uno tras otro, y le seguimos dando poder a la pandemia.
Entonces, la pandemia va a seguir ahí mientras le sigamos dando poder, pero ¿cuál es el principal tema de conversación? La pandemia, tristemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de otras circunstancias, por ejemplo, como los genocidios, asesinatos en masas, ¿no? Todo esto. ¿Por qué existen? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Alguna vez van a terminar? ¿Sería posible que se terminara todo esto? Sí, sí puede ser posible. Pero hasta que dejemos que nuestros pensamientos internos de persecución, de negatividad, que estamos cargando, que traemos cargados como si fuera una tradición familiar, en el momento en que los soltamos, entonces en ese momento van a dejar de pasar, y no solamente los asesinatos y los genocidios y todo esto, en general va a dejar de pasar cualquier cosa negativa. En el momento que como sociedad empecemos a vibrar en alto, en el momento que como sociedad nos conectemos a esta fuente interna y nos enfoquemos en estar bien, en vibrar positivo y soltar todos esos miedos, perdón por la palabra, pero toda esa mierda que estamos cargando. Entonces, si literalmente queremos y de verdad queremos poner un alto a todos estos eventos, a todo lo negativo que está sucediendo en nuestro planeta, tenemos que ser lo suficientemente sabios y desviar nuestra atención de todos estos sucesos, tanto del presente como del pasado. Porque justamente toda esa energía de odio, de amargo resentimiento por las injusticias del día de hoy y de ayer, es que hace que todo esto negativo siga existiendo. Porque este enfoque negativo hacia todo esto atrae más sucesos negativos para nosotros y para el planeta. Porque, repito nuevamente, lo semejante atrae lo semejante. Y vamos a atraer según vibremos, no según lo que decimos. Ahora, otra cosa que es súper importante entender es que cada uno de nosotros está en este planeta para tener las experiencias necesarias que nos van a llevar a aprender las diversas lecciones que tú necesitas para seguir evolucionando. Y ya sea que estés desempeñando en este mundo, en este planeta, en este momento, ya sea el papel del bueno o el papel del malo, la dualidad es importante en ese momento, porque como yo siempre les digo, si no existieran circunstancias negativas en tu vida, ¿cómo aprenderías? Si todo fuera maravilloso y excelente y fácil, ¿cómo evolucionarías? ¿Cómo crecerías? ¿Cómo aprenderías? Estas lecciones también son importantes en nuestra vida para seguir aprendiendo y seguir evolucionando como individuos y como sociedad. Nuestra recompensa será el día de mañana y no me están escuchando nada porque tengo el micro apagado, me acabo de dar cuenta. A ver, ok, Nos quedamos en nuestra recompensa será el día de mañana. gracias. Nuestra recompensa sería el día de mañana justamente que todos estemos vibrando en positivo, ¿no? El día de mañana que todos aprendemos. Entonces, entre más rapidito aprendamos nuestra lección, entonces más rápido será nuestra evolución y aprenderemos y creceremos mucho más rápido. Pero mientras tanto, es importante justamente estos sucesos en nuestra vida para seguir aprendiendo y seguir evolucionando y seguir creciendo, porque si no, entonces, ¿cómo creceríamos?
Porque literalmente, ponte a pensar, o sea, en este momento, cualquier injusticia de cualquier tipo, siempre existe una lección para todos los involucrados. Y te invito justamente a que analices cualquier circunstancia en tu vida que haya pasado en el pasado, que tal vez en ese momento no entendías por qué está pasando y el día de hoy dices gracias, porque gracias a eso que sucedió, hoy entiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, literalmente siempre existe una lección. Entonces, hay que entender que sin importar lo que esté sucediendo y tan devastador que sea la circunstancia, las cocreaciones que están sucediendo en todas partes son necesarias para que los seres humanos podamos seguir aprendiendo y podamos seguir evolucionando. Pero pues qué mejor que vayamos evolucionando mucho más rápido y dejemos atrás toda esta victimez y evolucionemos mucho más rápido como seres humanos. Y eso va a suceder hasta que tomemos la decisión de soltar nuestros miedos, de soltar las vibraciones de baja frecuencia y empezar a enfocarnos en estar bien. Porque, como les decía hace ratito, tristemente está de moda hablar de todo lo que está mal en lugar de lo que está bien. Nos enfocamos mucho más fácil en la negatividad que en las positivas. Nos enfrascamos día a día con conversaciones de qué horror, ya viste lo que pasó, que si fulanito, que si merenganito, que si la pandemia, que si ya se murió no sé quién, que si ya, que si el gobierno y que si las vacunas, que si están engañando, que si no están engañando, que si nos están dominando, que si una sinfín de cosas negativas. Y a veces nos involucramos o somos nosotros mismos los que iniciamos ese tipo de conversación porque ya lo tenemos como un hábito. Y lo tenemos como un hábito de generación en generación, ya sea a través de la familia o de los medios de comunicación. Y este tipo de vibraciones, tristemente, es la que está generando toda la humanidad y actualmente está generando este caos mundial. Entonces, mi pregunta para ti en este momento, que quiero que hagas una introspección y te cuestiones a ti mismo, es, ¿cómo son tus conversaciones? La mayoría de tus conversaciones, ¿de qué hablan? Y no solamente con los demás, contigo. Observa, porque así te vas a dar cuenta el porqué de tus circunstancias también. Entonces, empieza a sentir aprecio por todo lo que te rodea. Empieza a admirar los bosques, aprecia la vida misma, el oxígeno que estás respirando, los alimentos que recibes, todo lo que tú tienes. Visualiza a tu mundo y a todos los que viven en él con amor, con abundancia, con gratitud, sanos, todos en sociedad, en unión. Y eso va a ayudar más a todo lo que estamos haciendo, de simplemente cuando hablas con alguien y agarras el teléfono o te encuentras a alguien, lo primero que hablas es de todo lo que está sucediendo mal en su vida, en su entorno, en su trabajo, en el mundo, etcétera. Dejemos de hacer eso, dejemos ese pésimo hábito. Dejemos de estar alimentando nuestra mente con porquería y media, porque el resultado va a ser porquería y media en tu vida. ¿Quieres un cambio? Empieza a generar un cambio en tu vida. Entonces, porque aparte la realidad, y esto es algo de la parte más bonita de esto de la energía, es que si tan solo unos pocos, porque no necesitamos que todo el planeta lo haga, pero literalmente si unos pocos mantuviéramos esta vibración positiva, si nos mantuviéramos conectados a esta energía vital, a este Dios interno, a esta energía superior, como le quieras llamar, entonces literalmente contrarrestaría todas estas vibraciones terribles que existen en el planeta. Y nuestro planeta sanaría así de rápido y presentaría literalmente su mejor cara ante nosotros. Cambiaría totalmente.
Entonces el mundo estaría regido por el amor y no por el miedo, porque no se necesita que todos lo hagan, porque la energía se multiplica y así como se ha multiplicado toda la porquería, también se multiplica la luz. Y repito y insisto, por eso la razón que yo hago estos grupos, que hago estos talleres, porque si tú cambias, estás sumando al mundo. Si tú estás vibrando en luz, si estás vibrando en conciencia, si estás vibrando en amor, tu luz está ayudando a multiplicar mi luz y todos los que estamos trabajando en esto, todos los seres de luz que trabajamos y luchamos todos los días. Porque somos muchos seres que ya estamos con esta conciencia, que ya despertamos, que tenemos este despertar y esta conciencia de decir, nosotros somos creadores de esto y nosotros somos responsables de lo que está sucediendo. Que tenemos esta conciencia de decir, nosotros podemos generar este cambio. Y entre más seamos las personas que estamos en esa conciencia de decir, queremos un cambio en este mundo, y como queremos un cambio, voy a empezar a hacer yo el cambio, entonces vamos a lograr un mundo muchísimo mejor, en donde existe el amor y no existen las injusticias, donde deje de existir el miedo, porque el mundo es totalmente abundante y todos podemos vivir con una abundancia en todos los aspectos, no solamente monetaria. El tema es que traemos un tema de escasez en nuestra mente, que creemos que todo lo que está en nuestro entorno se va a acabar y tenemos un miedo y un pánico de que todo eso se acabe, incluyendo nuestra vida. Entonces generamos más de eso, ¿no? Entonces mi invitación es que no importa qué estés pasando, no importa por lo que estés atravesando, ya sea que estás atravesando por medio de un divorcio, una pérdida o cualquier otra tragedia, ya sea tuya o de alguien más, es normal sentirte mal, es normal sentir dolor, pero toma la decisión de sentirte mal solo durante un periodo corto. Y luego repítete a ti mismo que con eso es suficiente, que es momento de dejar fluir sobre ti y sobre tu entorno mensajes de amor y gratitud. Es hora de que empecemos a encontrar razones por las cuales sentirnos bien y seguir adelante. Es hora de que empecemos a sumar a este mundo y dejemos de restar. Es hora de que nos pongamos a ver lo afortunado y lo abundante que somos en este momento. Si en este momento estás aquí, tienes un celular, un teléfono, digo, un teléfono es exactamente lo mismo. Ustedes perdonarán, un celular, un aparato electrónico, una computadora, lo que sea, ya eres afortunado. Estás mucho más arriba que muchas personas. Y sin embargo, seguimos diciendo, es que no tengo. Corazón, tienes, y tienes un chingo. Tienes una cama donde dormir, ya estás mucho más arriba que muchos. Tienes que ponerte en la boca todos los días para comer, ya estás mucho más arriba que muchos. Tienes un techo en donde llegar todas las noches, ya estás mucho más arriba que muchos. Tienes ropa que ponerte, ya estás mucho más arriba que muchos. Tienes zapatos que ponerte, estás mucho más arriba que muchos. Tienes un trabajo, estás mucho más arriba que muchos. Deja de sentirte en escasez, porque eres infinitamente bendecido. Deja de enfocarte en tus problemas porque eres infinitamente bendecido. Y tu esencia es estar en placer, tu esencia es estar en abundancia, si tú lo crees. Entonces, dejemos atrás, dejemos a un lado todos estos miedos, dejemos a un lado todas estas carencias y empecemos a enfocar en todo aquello que realmente sí nos suma a nosotros y al mundo, ¿vale? Entonces, bueno, prácticamente eso es el capítulo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, qué sé yo? Y si no tienes ninguna duda, ninguna inquietud, te invito a que me compartas también qué te quedas, qué te llevas el día de hoy. Carlita, la verdad para mí ha sido muy emocionante ahorita lo que acabo de escuchar. Había yo dejado de entrar por el tiempo, pero la verdad es que
me agradó tu libro. ¿Crees que me lo pudieras compartir para, como tú dices, yo la verdad soy muy mala para leer, pero como tú dices, a lo mejor ir paso a pasito para poder leerlo? Sí, Clau, Me- si estás en el grupo de Vibremos Juntos de WhatsApp, cualquiera de los 5 que hay, prácticamente todos los lunes yo mando ahí el libro en PDF. Entonces, si estás en los grupos, lo debes de tener Ok, porque entonces prácticamente todos los lunes lo mando. Si no, de todos modos, mañana lo vuelvo a mandar. Y como les comenté ok, al perfecto. inicio, lo más seguro es que yo suba todos estos videos a YouTube, nada más que tengo que investigar cómo se hace. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún comentario que quiera hacer? Yo, Sí, dime, Alma. buenas noches para todos. Yo ya me has mandado el libro como 2 o 3 veces, pero no lo puedo abrir, dice que aún no está bajado, entonces no lo he podido leer. Ah, pues es que tienes que, hay una opción en donde le pones descargar y entonces ya se descarga y ya lo puedes leer. Ah, O sea, es como, ok. como las fotos o los videos, cualquier cosa que te manden, primero lo tienes que Ujú. descargar para poderlo leer. Si no, búscalo en internet. Yo lo saqué de internet y está totalmente gratis. Ah, bueno. Muchísimas gracias. De Y muy nada. bueno todo lo que nos enseñas. ¿Sí? Gracias. Un gusto. Claro que sí, Alma. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, Lili, te escucho. Hola Carla, buenas noches a todos. Nada más para comentarte esta parte de bueno, como esto que comentabas de que nosotros somos los culpables de lo que nos pasa. Yo no sé si eso me queda como me queda claro que hay que hacerse responsables, queda claro, pero no sé si la culpa como tal nos ayuda mucho para poder avanzar. Porque decir, bueno, pues yo, o sea, porque al final de cuentas, Carla, no sé, a mí lo que de repente me viene a la mente es, pues esta vida es una vida, ¿verdad? Y aquí vamos aprendiendo sobre la marcha y evidentemente, pues nos equivocamos, ¿no? Porque nadie nos enseña a vivir, ni tampoco, pues nacimos así, como sabiendo vivir, ¿no? Bueno, nada más así como comentarte esta parte como de la culpa, ¿no? Porque yo creo que hay momentos en los que de la culpa que, o sea, no, a mí no me queda muy claro si eso nos permite avanzar sobre la marcha, ¿verdad? Ese es Claro, como mi sí. cuestionamiento. O sea, yo creo que sí, somos responsables porque, bueno, nos traemos muchas programaciones, ciertamente, de toda una sociedad además que te dice, ¿no? Muchos condicionamientos, pues, y entonces, claro, pero al final de cuentas, yo creo que la parte más importante es hacer, o sea, por ejemplo, de repente quiero pensar en una persona que, pues, que la asaltaron o que algo así, o sea, a mí no me queda claro si de verdad lo atrajo tan fuerte con la mente, ¿me explico? Sin embargo, no me da tan claro, sin embargo, pues al final creo que, claro, la sensación de miedo, todo esto que sucedió, pues es importante como trabajarlo, aceptarlo y perdonarlo, como para efectivamente hacerte responsable, pero sí de repente como, no sé, por eso es que te decía que como mencionar, esa es la parte que no me queda muy clara con esa cuestión de la culpa, o sí, claro, me tengo que hacer responsable de lo que sucedió, porque si me generó alguna tristeza, algún conflicto interno, evidentemente lo tengo que trabajar, pues porque pues es para mi bienestar, ciertamente. Ok, ¿No? ahí te va la respuesta. ¿Qué es Pero la culpa? O sea, al final del día la culpa es justamente hacerte responsable. Hacerte responsable de decir, ok, claro, yo soy co-creador de esto que está pasando. No me refiero a sentir culpa de cortarte las venas y entonces ponernos a sufrir y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa y nos vamos a ir todos al infierno. No, no va por ahí. Es justamente lo que acabas de decir. Y hago hincapié para que no quede esta duda y gracias por mencionarlo. O sea, no se trata de sentirnos culpables y entonces cortarnos las venas porque nosotros estamos haciendo que este mundo sea mucho más terrible de lo que ya es. No, es simplemente decir, ok,
soy responsable, darme cuenta que yo soy co-creador de esto que está pasando. Y si yo me quejo todos los días por el gobierno, por mis circunstancias, por mi economía, por lo que me sucede, entonces darme cuenta que yo estoy co-creando todo eso que no quiero. Entonces es esta parte justamente de darte cuenta y darte cuenta justamente y tomar esta responsabilidad y decir, ok, ¿estoy sumando o estoy restando a la energía global del planeta? ¿No? Porque sí, literalmente, aunque es difícil de creer porque todas nuestras creencias, todas nuestras enseñanzas nos han dicho que somos víctimas de las circunstancias y no somos creadores, nos cuesta trabajo entender cómo es que nosotros creamos todas estas circunstancias terribles en nuestra vida. Por supuesto que es muy difícil a veces de digerirlo, aceptarlo y entenderlo, porque justamente nos han enseñado que somos víctimas y que el mundo nos pasa. Nunca nos enseñaron que nosotros somos capaces de crear cualquier cosa que nosotros queramos en nuestra vida. Entonces, no es que de repente yo esté vibrando negativa y ya me vayan a asaltar o lo que sea. No, es un proceso que ya traes de años, que estás cargando, que estás acumulando. Yo es como les digo, véanlo como si fuera un banco. ¿Qué tanto le está sumando a esta parte negativa y qué tanto estás sumando en esta frecuencia positiva? En el momento en el que tú estás en una frecuencia negativa y justamente en ese momento tú tienes una cierta cantidad, no sé, por tratarlo de poner como más visual, ¿no? Supongamos que tienes una cantidad negativa acumulada de 500 y justamente en ese momento se atravesó alguien que está negativo en 500, esas energías chocan y entonces sucede algo, ¿no? Pero no quiere decir que en ese momento es tu acumulación de pensamientos y de sentimientos y de vibraciones, no de ese momento, de lo que llevas en toda tu vida. Si en ese momento tu frecuencia y potencia de vibración es tan fuerte, o sea, porque tiene que ver mucho también con la potencia, qué tan fuerte estoy vibrando. Puede ser que en ese mismo momento lo crees, tanto positivo como negativo. Entonces es un proceso de ir aprendiendo, pero insisto, es difícil de procesar cuando todo en esta vida nos han enseñado que somos víctimas y que el mundo sucede y que el mundo es así y que ni modo, hay que adaptarnos a lo que el mundo es así. Y no es cierto, el mundo no es así, el mundo lo creamos así. Nosotros tenemos tanto la capacidad de cambiar nuestro entorno como nuestra propia existencia y nuestra propia situación, ¿no? Lili, perdón, querías decir algo hace ratito, pero tenías tu micro cerrado, entonces no sé si sigas ahí y quieras comentar algo, nada más abre tu micrófono porque hace ratito no te escuchaba nada. ¿Me escuchas? Sí, ya, ahora sí. Ok, lo que pasa es que estoy en la playa, veo de hora, no alcancé a llegar a la casa. Entonces escuché, bueno, para darte muchas gracias porque cada vez más cosas. Mi vida está cambiando de pasos y te acuerdas que te hablé de mi esposo, ahora es perfecta la relación y sigo descubriendo y descubriendo. Muchas gracias. Qué hermosa, Lili, me da muchísimo gusto y sí, de eso se trata justamente, sí. de darnos cuenta que al final del día nosotros podemos cambiar nuestro entorno y ahí está la evidencia, ¿no? Cómo poco a poco tu vida ha ido cambiando a través de ir cambiando nuestras creencias. Así que muchas gracias por compartir, Lili, te mando un fuerte abrazo allá donde estás, ¿vale? Sí, Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo.